Hola amigos, hola. El Dios verdadero, el Dios verdadero. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, es invitado a exponer sus creencias al Concilio Supremo de la ciudad sobre esas nuevas enseñanzas que él estaba dando y eran desconocidos para los atenienses. Para ellos era una curiosidad más que querer adoptar ese conocimiento, sino que tenían una real curiosidad. Los atenienses adoraban a muchos dioses. Y en el camino hacia el concilio, el camino que Pablo recuerda que llevaba hacia el concilio, ¿verdad? Él pudo observar muchos lugares con altares de diferentes dioses. O sea, él notó que los atenienses tenían muchos dioses. Y le llamó uno en particular la atención que decía al Dios desconocido. Y es ahí cuando el Señor le pone en el corazón, por ahí tienes que entrar. Ahí tienes que hablarle, de eso les tienes que hablar. ¿Por qué? Porque los griegos tenían un Dios desconocido. O sea, ellos siempre dejaban abierta la posibilidad de conocer a otro Dios. Y de ese Dios les iba a hablar Pablo, ¿no? Fíjate lo que les dice en Hechos 17:23. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les voy a hablar. Así se dirigió a los atenienses, ahí al Concilio Supremo, ¿verdad? Un Dios desconocido. Quiero empezar diciéndote que muchos hoy en día dicen creer en Dios, pero ¿acaso será el Dios verdadero ese Dios desconocido que decían los atenienses en esa época? O quizás como en aquella época adoraban a esos otros muchos dioses como en Atenas. Porque tengo que decirte que hay veces la idolatría se convierte en una adoración. El verdadero Dios es el que nos habla las Sagradas Escrituras, definitivamente, ¿no? Y esto es lo que Pablo habló a los atenienses cuando ingresó a su ciudad. Fue a predicarles y hablarles de Dios, de Jesucristo ante el concilio. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo momento que pasó Pablo, ¿verdad? Mi pregunta sería entonces, ¿crees en Dios? ¿En cuál Dios crees? ¿Acaso crees en el Dios que habla en las Sagradas Escrituras? Y si crees en el Dios que menciona la Biblia, ¿lo conoces? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Sabes cómo piensa? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Sabes lo que le agrada o lo que le desagrada a Dios? ¿O tu Dios es otro Dios diferente al que mencionan las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es tu Dios? Para mí el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos hablan de Dios y en el nombre de Dios, pero ¿acaso estamos hablando del mismo Dios al cual nos enseña la palabra, las Sagradas Escrituras? Esa es una pregunta que debemos hacernos siempre, ¿verdad? Podemos estar cometiendo los mismos errores que en el pasado. Adorar a dioses falsos y no al verdadero Dios. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque no lo conocemos, porque no leemos las Sagradas Escrituras. Podemos estar desviándonos y adorando a otros dioses. Debemos reflexionar sobre la gran cantidad de dioses e ídolos que las personas de la sociedad moderna de nuestro tiempo crean y adoran. Sin darte cuenta, te estás desviando y estás adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. Y muchos de ellos tienen que ver con los estereotipos, valores y prioridades materiales que adoptamos de la sociedad de consumo. Adoro mi chaqueta, adoro mi vestimenta, adoro la manera en que me veo, estoy creyendo en un Dios de un estereotipo, de una manera o de una forma de vivir, de comportarme, no sé, tantas cosas. Qué bueno sería que investigue sobre eso. Aquellos que algunos estiman hasta tal punto que no pueden prescindir de ellos, idealizándolos y endioseándolos. No pueden prescindir de esas cosas y esas cosas las idealizan, ¿no? Las convierten en un dios, en un ídolo. El egoísmo que esto les genera les hace alejarse del Dios verdadero. ¿Qué te parece?
Y como consecuencia consecuencia se han apartado de Él, del Dios verdadero, incluso hasta de sus semejantes. Y empiezan a caminar por ese mundo de perdición. Y cuando lo creen conveniente, aparentan una relación acorde a las formas y apariencias de religiosidad. O sea, aparentan ser muy religiosos. Yo creo en Dios. Y con esas faltas de apariencias pretenden engañar a otros, perseverando así una cierta respetabilidad social. No, yo soy muy creyente. Pero Dios ve el interior de sus corazones. Nadie puede engañar a Dios, uno puede engañar al hombre, pero a Dios no. Y ve Dios que en sus corazones es un lugar vacío, con una fuerza destructiva que se encamina hacia su perdición eterna. Cada día se apartan más y más de Dios. Éxodo 20:23 dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Dios es un Dios celoso y Dios quiere que le adoren solamente a Él. Dios se manifestó y se reveló y reveló quién es Él. Y eso lo hizo en la Biblia. Ahí Dios habló en la palabra de Dios. Suena redundante, pero es así. Quien conoce la palabra de Dios, conoce a Dios. Y si crees en la palabra, crees en el Dios verdadero. Y si el Dios que crees es distinto al que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tengo que decírtelo de frente, estás creyendo en un Dios falso, que no es el Dios verdadero. Lamento decírtelo. Que toda la gloria que sea para nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la gracia, misericordia y paz sea hoy en tu vida. Que Dios te bendiga.